¿Cómo hacer a una laptop HP EliteBook Dual de la serie G4? Es decir, que tenga un disco duro y un disco sólido a la vez. Míralo aquí en este mundo informático de Kaizen System. Bueno, aquí tenemos esta laptop, ¿no? Es una HP EliteBook de la serie G4. ¿Qué es lo que nos dice el cliente? Que está funcionando lento, que quiere hacerle más rápida. Bueno, la solución obviamente ustedes saben que es en estos tiempos es poner un disco sólido, pero en este tipo de computadoras y en muchas otras computadoras tiene la opción de poder hacer que estas laptops sean dual, es decir, que tengan un disco duro o un disco sólido de 2.5 y un M2. Como pueden ver aquí, ¿no? En esta parte de aquí que estoy señalando es donde va a ir nuestra unidad de M2 SSD de 512, ¿sí? Además de eso tiene el disco duro, como lo pueden ver ahí, es de 500, entonces esta computadora va a tener 1000 GB de capacidad de almacenamiento. Pero antes de eso vamos a hacerle una limpieza, ¿sí? Ya que se le abre, porque este tipo de computadoras en especial es un montón de tornillos para llegar hasta esta parte. Miren, como pueden ver aquí, la pasta térmica del procesador, del disipador, está seca. Entonces esto ocasiona recalentamiento, entonces vamos a quitarlo, vamos a limpiarlo para ponerle una nueva pasta térmica. Yo lo hago con papel. Yo he visto que mucha gente pone algún líquido, no creo que es necesario, pero si lo hace, hágalo nomás, ¿sí? De pronto sí, cuando ya la pasta térmica está demasiado seca que no se puede desprender, pienso que sí. Pero no me ha tocado, soy bien sincero, en esta parte nunca me ha tocado algo así como para poder usar algún otro líquido para poder hacer ese trabajo. Aquí ya estoy limpiando el ventilador, solo le voy a sacar el exceso de polvo que tienen los ventiladores y nada más sería eso. Y volvamos otra vez todo con... pongamos la pasta térmica, ¿sí? Sí, ¿qué pasta térmica se recomienda? Sí, yo pienso que en este tipo de computadoras se recomienda una buena pasta térmica, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso ya queda a criterio del técnico, ¿sí? Porque si pone una pasta térmica obviamente va a ser más cara y se va a cobrar un poco más. Y a veces los clientes no quieren pagar más por ciertas situaciones. Pero bueno, eso ya queda a criterio como usted negocie con el cliente. Listo, pongámosle ahí la pasta térmica, una buena pasta térmica, eso sí. Y vamos ya entonces a colocar, ¿no? A colocar el disipador y atornillemos. Bueno, de pronto algo que sí les podría mencionar es que esta computadora es una i7, ¿no? De séptima generación. Ahora, mira, aquí está el dispositivo que le voy a poner, justo lo que quería mencionar. ¿Sí? Es un M2, ¿sí? Pero no es un M2 NVMe, porque a esta computadora no le soporta ese tipo de tecnología. Son iguales, ¿sí? Lo único que cambian son los dientecitos de entrada y obviamente la capacidad de velocidad. Este es rápido, ¿sí? Este es de los últimos M2 que han salido. Mira, este ya viene con su tornillito. Está con el destornillador, pero les decía, ¿no? Este tipo de M2, este es rápido, ¿sí? Es la nueva tecnología porque había otro M2 igualito a estos que corrían solo a 400 megabytes, me parece, sobre segundos, y estos corren a más, ya corre a 2000, entonces se más rápido. Esa es una ventaja, entonces les dejo ese dato, que vayan actualizando también. Si van a cambiar ya a un M2, hay M2 de los normales que ya tienen una mejor velocidad para que puedan instalar. Listo, ahora sí vamos a armar todo esto. Vamos a darle una limpieza aquí a la batería también, sacarle solo el polvito porque no es que ha estado tan polvosa, solo la pasta térmica, que llegara, eso sí fue una odisea. Bueno, vamos a colocar, no, a ver,
esta laptop viene con una base que sostiene todas estas partes, ¿sí? Y esa es la que, si ven los tornillitos que están ahí al lado izquierdo, son todos esos tornillos que hay que colocarlo. Entonces voy a sacar al disco duro primero, porque antes yo ya le desarmé, le saqué esa base. Entonces, para volverle a prender y probarle el disco sólido, tocó desarmar. Entonces, muy bien, mira, esta es la base que les mencionaba. Entonces, esto hay que volver a atornillar. Esto sí es una odisea, tienen que recordar de dónde sacaron todos los tornillos, ¿sí? Porque no todos van ahí, otros ya van con la base, entonces se pueden confundir y les toca otra vez desarmar todo esto. Hay que estar pendiente con eso de los tornillos, ¿sí? Aquí yo estoy acelerando un poco el video porque esto es más solo escoger y atornillar, saber dónde estaban sus tornillos, y eso. Vamos a ver, estoy ahí revisando dónde más iban los tornillos y colocando, ¿sí? Bueno, en esta parte yo ya he colocado todos los tornillos y ahí, como pueden ver, está su M2. Vamos a ir atornillando el disco duro. Entonces, a esto se llama dual, ¿sí? Que tiene las dos unidades. ¿Sí? Ahí va el disco duro y el disco sólido. Aquí vamos a poner ya la base, pero también vamos a darle una pequeña limpieza, ¿sí? Solo sacarle el exceso de polvo que tienen estas bases. Muy bien, colocamos y volvemos a atornillar. Esa es la otra parte de poner los tornillos. Pero si usted ya está seguro de que su trabajo está correcto, pues está bien, atornille. Si usted cree que no está seguro, esa es mi recomendación, ¿sí? Si usted cree que no está seguro todavía, no le atornille. Hágale las pruebas y vea si funciona. Si no funciona, pues algo le falló al momento de ensamblar todo, algún cable, algo, y entonces tiene que volver a desarmar para encontrar dónde está el error, ¿sí? Es mi recomendación. Pero cuando ya se tiene experiencia, ya no pasa nada, uno ya sabe. En este caso, como ven, yo ya le armé y vamos a encender a ver qué pasa. Debería ya arrancar con el M2 en este caso. ¿Por qué? Porque verán esto primero. Aquí ya me va a arrancar a Windows. Lo que pasa es que yo ya tengo preinstalado en mis unidades el sistema operativo para evitarme un poco de tiempo al momento de entregarle al cliente, ¿sí? Yo uso esa técnica, ¿sí? Pero hay veces que sí tengo selladas, que se venden también sellados los productos. Listo, mira, como ya está aquí, ya entro a Windows. Vamos a ver si reconoce las unidades. Pues vamos a equipo. Ahí está. Están todas los C. La primera unidad, obviamente, el C va a ser la del M2, ¿no? Vamos al administrador de discos. Aquí, como pueden ver, están las dos unidades, ¿sí? Tanto el M2 como el disco duro. Con esto nuestra computadora se ha vuelto dual. Y bueno, mis queridos amigos, espero que les haya gustado este video, hayan aprendido un poquito más de lo que es el soporte técnico y cómo mejorar a tu computadora. Obviamente, si es que lo permite, ¿sí? Y bueno, con esto nos estaremos viendo en otro video y hasta la próxima.